Shabbat Shalom, amados Ajina Hayot. Que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermosísimo día de Shabbat. Y amados Ajín, bueno, vamos a continuar con esta porción, con esta segunda aliyat de la Parashá Tetzaveh, que significa ordenarás o mandarás, ¿verdad? Y bueno, yo creo que no le vamos a poner segunda parte. Esta la vamos a discernir con el Brit Hadashah, ¿verdad? Creo que es muy importante saber todo esto, que cómo, ¿verdad?, se puede llevar a cabo todo esto en el Brit Hadashah, porque recordemos que tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad?, en los Shamaim. Entonces vamos a ir a ver cómo se desarrolla todo esto. Amén, amén, amén. Vamos a hacer las bendiciones y Baruch Hashem. Vamos, permítame, déjeme bajarle aquí a la música un poquito. Ahí así. Vamos a hacer las bendiciones por la lectura. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'apta ir Yahweh Elohecha, Bechol Levavcha, Ubechol Nafshecha, Bechol Modecha. Bechayu Adebarim Haele Asher. Anochi Metzabecha, Ayom Alevabecha. Vechinamta Levaneja, Vedibarta Bam Beshivteja, Bebeiteja o Belecteja Baderej, Ubeshobeja Becomeja. Ubshartan Leolal Yadeja Behayu, Letotafod Beyeineja, Ubsabstan Al, Mesusot Beiteja Ubishaideja, Beshen Yashua Hamashia. Amén. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano, y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre nuestro. Avinu Sheba Shamayim, Iskadasim Hatabo, Malchuto Yeatze Retzonaha, Kemo Bashamayim, Ken Baaretz, Et Lejenukenu Telanu Ayom, Uslalanu, Et Jobotenu Kaashir Slamnu Kamanaknu, Leayabeno Bealtebieno Lidei Nisayom, Kiim Hatzeno Min Ara, Kileja Amamlaja, Beagebura Beatiferet, Leolmeyolamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en los Shamaín, así como también en la tierra. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Ahora la verajá por la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torá, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ok, amados. Bueno, vamos a iniciar. A ver, permítame poquito. Me paso a traer agüita. Aquí tenemos una botella cerca. Ok, amados. Bueno, vamos a leer todo el contexto, ¿verdad?, que nos falta de la segunda aliyot del capítulo 28 del libro de Shemot, 28-22, donde nos quedamos anoche, hasta el 30. Y después vamos a desarrollar. Amén. Dice así, aquí en el Sefer Dabar:
Y harás sobre el Joshem, sobre el pectoral, cadenas en sus extremos, trenzadas de sahab, de oro puro. Y también para el Joshem, para el pectoral, haz 2 argollas de sahab, de oro, y pon las 2 argollas en los 2 extremos del Joshem, del pectoral. Pondrás las 2 cadenas de sahab, de oro, torcidas en las 2 argollas en 2 extremos del Joshem. Une los otros 2 extremos de las cadenas torcidas al frente de las hombreras del efod. Haz 2 argollas de sahab y ponlas en los 2 extremos del Joshem, en el borde, en la parte que mira al efod. 27 dice, también haz 2 argollas de sahab. A ver, vamos a mover la cámara. También haz 2 argollas de sahab, de oro, y únelas bajo en la parte delantera de las sombreras del efod, cerca de la juntura del efod y la banda decorada. Entonces une el Joshem por sus argollas a las argollas del efod con un cordón de tequelet, de azul, para que pueda estar en la banda decorada del efod, y para que el Joshem no se una al efod. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el Joshem, en el Mishpat, sobre su corazón, cuando él entre en el Makon Kadosh, ¿verdad? A ver, aquí dice pectoral del juicio, ¿verdad? Joshem Mishpat, pectoral del juicio, sobre su corazón cuando entre en el Makon Kadosh, en el lugar apartado, como un recordatorio continuo delante de Yahweh. Pondrá el Urim y el Tumim en el Joshem, en el Mishpat. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar de estos 2 últimos pasajes, ¿verdad? En esos 2. Y ahorita vamos a hablar primero de hasta lo que acabamos de leer, ¿verdad? Amén, amén. Y dice, ¿verdad? Hay que poner atención. Está muy interesante todo lo que vamos a hablar. Me hace que hace 2 años estuvimos ilustrando todo esto, ¿verdad? A ver si al final les voy a poner la imagen del pectoral con las sombreras, ¿verdad? Como lo hicimos hace 8 días. No lo quiero poner ahorita porque no he sacado la foto. Y bueno, es que vamos a hablar en el Bri Harashá todo. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem, porque va a estar muy interesante todo esto, ¿ok? A ver, dice, esto nos enseña, ¿verdad? Que el Mashiach está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón, ¿verdad? Así como Aarón, ¿verdad? Lleva a todos los Bene Israel en su corazón, en el pecho, en el pectoral. Así tenemos el Cohen Agadol en celestial, ¿verdad? Y él también nos lleva en su corazón todo el tiempo, ¿verdad? Eso lo mencionamos ayer un poco. Y dice, ¿verdad? Sobre su corazón, en este momento presentándolos delante del Padre. Como hemos dicho, ¿verdad? Ayer, el ministerio de Melech Tzadik o Melquisedec fue compartido con los hijos del Mashiach cuando había pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida
como está en el Evangelio de Yohanan, en el Evangelio de San Juan 20:22. Dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu de santidad. Cuando Yahshua sopló sobre sus discípulos, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Hashem sopló en la nariz de Adán Rishon para darle vida, ¿verdad? Como está en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis 2:7, ¿verdad? Y dice: es nuevo hombre, ese nuevo hombre tiene una vida indestructible y por lo tanto podrás servir según el orden de Melech Sadik. Así que no solamente el Mashiach tiene ese ministerio, sino también los que por medio de él reciben esa vida en el Ruach. La inmersión, el bautizo en el Espíritu de Santidad, en el Ruach HaKodesh, capacita al seguidor mesiánico a ministrar en el templo celestial. En Ruach y verdad, como está escrito en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan 4:21 al 24. Dice así: Yahshua le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis. Vosotros adoráis lo que no. Nosotros adoramos lo que no conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en el espíritu y en verdad, ¿verdad? En espíritu y en verdad, no en espíritu y en mentira, como, ¿verdad?, lo enseñaron en las religiones. Bueno, este es el contexto, ¿verdad? La palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios en el templo. Adorar en el espíritu y en verdad implica recibir el templo celestial por medio del Ruach, según el orden de Melech Sadik, ¿verdad? Aunque algunos difieren, ¿verdad? Pero la escritura es clara. Cuando recibimos el Ruach HaKodesh, ¿verdad?, del Cohen Agadol que está en los Shamaim, por lo tanto somos, ¿verdad?, también somos parte de este ministerio. Y claro, como dice Isaías, ¿verdad?, que escogerá también Cohen de las naciones. O sea, no todos tenemos el ministerio de Cohen, ¿verdad? No todos lo tienen, ¿verdad? Yo también me estoy incluyendo, pero no, hasta que él diga, ¿verdad?, quién va a ser Cohen y quién no, ¿verdad? La iniciación es ese ministerio. Empieza con la tevilá mesiánica, que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mashiach, como está escrito en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas 12:50 dice: pero de un bautismo, de una tevilá, tengo que ser bautizado, sumergido, y cómo me angustio hasta que se cumpla, ¿verdad? Y fíjense que sí, cuando venimos y retornamos a la Emet, a la verdad, estamos ansiosos porque llegue alguien y nos dé esa confirmación, ¿verdad? Ese bautizo, esa tevilá, porque el que ya ha sido sumergido bajo el agua y ya ha nacido de nuevo, ya tiene la autoridad para sumergirte, pero a veces que estamos dispersos entre las naciones y estamos retornando, a veces no encontramos a alguien. Pero créanme, hermanos, que Elohim va a mandar a alguien. Va a mandar a alguien,
y ese alguien va a hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, esto es algo hermoso, hermosísimo. Dice en el libro, ¿verdad? En el libro de Romanos 6, 3 al 11. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en el Mashiach Yahshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la Tevilá, para muerte, a fin de que, como el Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con el Mashiach, creemos que también vivimos con él, sabiendo que el Mashiach, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en el Mashiach Yahshua. Amén, amén, aleluya. ¿Verdad? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Que escribió el Shaliach Shaulo en el libro de Romanos. Dice, el segundo paso para ser iniciados en el ministerio celestial e indestructible de Melech Tzadi, en la inmersión, el Ruach de santidad, en hebreo Ruach HaKodesh, ¿verdad? En hebreo Ruach HaKodesh, como está escrito en Mateo 3:11, en el libro de Matitiyahu, Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os sumergirá en el Ruach de santidad, con fuego, en el Ruach HaKodesh, con fuego. Esta unción sacerdotal no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y glorificación del Mashiach, es decir, después de su iniciación en el ministerio de sumo Cohen en el tabernáculo celestial, ¿verdad? Como está escrito en Mateo 7, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan 7:37 al 39. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Yahshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Ruach HaKodesh, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Ruach no había sido dado todavía, pues Yahshua aún no había sido glorificado. 40 días después de la resurrección, Yahshua todavía no había sido glorificado. Todavía quedaban 10 días para cumplir la cuenta del Omer, ¿verdad? La cuenta del Omer entre Pesach y Shavuot, y la entrega de la promesa del Padre, ¿verdad? Como está en el libro de los Hechos 1:5. Dice, pues Yohanan sumergió en agua, pero vosotros seréis sumergidos en el Ruach de santidad
dentro de pocos días. Amén, 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 amén. En el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, Evangelio de Lucas 24, del 45 al 49. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Mashiach padecería y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis embestidos con poder de lo alto. Amén, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Después de su resurrección, Yahshua iba explicando lo que de él estaba escrito en el Tanaj. Sus mentes fueron abiertas por el soplo y la nueva vida indestructible que recibieron, y pudieron creer en Yahshua conforme a las escrituras. Pero todavía no había llegado el momento para cumplimiento de la promesa del Padre. La investidura de poder de lo alto, la investidura de la cual se habla aquí, es la investidura según el orden de Melech Tzaddik, ¿verdad? De Melquisedec, que está simbolizada proféticamente por la investidura de Aarón y sus hijos en los capítulos que estamos estudiando en esta parashá. En el día 50 después de la resurrección, en la festividad de Shavuot, Yahshua fue embestido en los Shamaín con las ropas del sumo sacerdote, ¿verdad? Celestial, ungido con aceite celestial, como está escrito en el Tejilín. En el Tejilín 33, ¿verdad? Es un cántico de ascensión gradual, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, ¿verdad? Así como estaban en el libro de los Hechos 2.1. Es como óleo precioso sobre la cabeza, ¿verdad? Sigo leyendo el Tejilín, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Hashem la bendición de la vida eterna, de Hayei Olam. Amén, 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 Baruch Hashem. ¿Verdad? Cántico de ascensión. Esto es hermoso. Aquí dice que el óleo mesiánico iba a caer en Sión, en Jerusalén, sobre los hermanos que vivían juntos en armonía. Esto fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? En Pentecostés, en el día 50, después de la resurrección del Mashiach. Como dijimos antes, Yahshua fue embestido y luego ungido en los Shamaín de la misma manera como Aarón, y así el aceite bajó sobre su barba y luego sobre su ropa, y llegaba hasta el templo en la tierra donde estaban los discípulos presentando la ofrenda de la mañana y esperando la promesa del Abba, promesa del Padre. Amén, amén, amén. Vemos que todo era una verdad, todo lo que pasaba en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, era una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Y entonces está clarísimo cómo se debe uno comportar, ¿verdad? Todo lo que pasó, ¿verdad? Como dice Shaulo,
¿verdad? Que todo lo que pasó era para exhortarnos, todo lo que había pasado, por eso está escrito todo lo del Shemot, para exhortarnos, ¿verdad? Para que no nos pase lo mismo. En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 2, 1 al 4 dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa, que es el templo, donde, donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruá de santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruá les daba habilidad para expresarse, ¿verdad? Para que el receptor captara el mensaje, no era para que nada más ellos, ¿verdad? Como lo dicen por ahí, que nada más hablan para ellos mismos y para que todo el mundo lo vea y que digan, ay, este está lleno del Ruach HaKodesh. Pero no es así, ya vemos que no es así. Siempre va a ser, ¿verdad?, para que alguien reciba el mensaje de los Shamaim. Bueno, aquí continuamos con el libro de los Hechos. Hechos 2:33 dice así: Así que exaltando a la diestra de Elohim, habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach de santidad, del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Al hablar sobrenaturalmente en otros idiomas, uno entra por la puerta en el tabernáculo celestial, que corresponde a la cortina de entrada en el atrio, en el tabernáculo, en el desierto. El hablar en lenguas sobrenaturales es un sacrificio de uno de los miembros del cuerpo en el altar de bronce celestial. Esta capacidad corresponde a los sacrificios diarios que los sacerdotes, que los Kohanim hacían en el altar que estaba en el atrio del tabernáculo. Amén. Para los apóstoles en hebreo, Sheliachim, ¿verdad? Para los Sheliachim, que en español quiere decir emisarios, el Mashiach fue muy importante que los que entraban en la nueva vida indestructible del Mashiach recibieran la unción del Ruach HaKodesh para poder funcionar bien en el ministerio de Melech Tzaddik, de Melquisedec, ¿verdad? Como está en el libro de los Hechos 8, 14 al 17. Cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron que Somrón había recibido la palabra de Elohim, le enviaron a Kefas y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido sumergidos en el nombre de Adonai, en el nombre del Adón, perdón, en el nombre de Adón Yahshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad. Amén, 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 amén. Este texto habla de la Tevilá, ¿verdad? La sumersión en agua en el nombre de Yahshua, lo cual es el primer paso para que un judío pueda entrar en el ministerio Melech Tzaddik y poder adorar al Padre en el tabernáculo celestial, en el espíritu y en verdad, en las esferas espirituales, con los objetos duraderos y eternos. Pero no es suficiente la Tevilá en agua, es solo el primer paso, ¿ok? También necesitaban ser embestidos con las vestimentas celestial mediante la Tevilá del Ruach HaKodesh, o del Espíritu Santo, de Espíritu de Santidad, ¿verdad?
Está escrito que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, lo cual habla de la investidura sacerdotal celestial. Aleluya. La expresión hebrea Ruach HaKodesh no solamente significa espíritu de santidad, sino también espíritu del santuario. La palabra HaKodesh se encuentra en el texto hebreo de esta parashá. Significa santuario o alguno de los objetos de santuario. Éxodo 28, 29 al 35. La palabra HaKodesh fue traducida como el lugar santo o el santuario. En el libro de Shemot, Éxodo 28:43, aparece Ba-Kodesh, que es una variante de HaKodesh y significa en el lugar santo. En el mismo Sefer de Shemot, Éxodo 29:6, se habla de la diadema de santidad o del santuario de Netzer HaKodesh. En Éxodo 29:29 aparece la expresión Bigdei HaKodesh, las que viene siendo, que significa esto, y las ropas de santidad o las ropas del santuario. En Números 28:7 aparece la expresión Ba-Kodesh, literalmente en la santidad, como una referencia al altar donde fue derramada la libación, ¿verdad? Entonces es muy importante saber todas estas definiciones de la palabra de HaKodesh, ¿verdad? O Ruach HaKodesh, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo mismo que usted y yo hemos sido embestidos. Es algo sublime, es algo extraordinariamente celestial que usted lleva portando. Son estas vestiduras sagradas hermosísimas que usted ha sido embestido con ellas. Así es que hay que tener esa confianza, ¿verdad? Primero que nada, que las traemos. Y después ser ¿cómo se dice? Ser tener el valor, ¿verdad? El ser dignos de portarlas, ¿verdad? Ser dignos de portar estas investiduras. Amén, amén, amén. A ver, todos estos textos nos enseñan que cuando una persona es sumergida en el Ruach, no solamente recibe el espíritu de santidad para obtener poder para vivir una vida consagrada al Eterno en obediencia a sus mandamientos, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles 1:8 y el 5:32. Sino una investidura del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh para poder servir en esta era mesiánica en los objetos de santidad celestiales, ¿verdad? Esto, bueno, ya es algo sublime, ¿verdad? Algo que debemos ser dignos de portar. Tenemos aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Más adelante, el libro de los Hechos 10, 43 al 48, dice así: de este dan testimonio todos los profetas, lo que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Mientras Kefa aún hablaba estas palabras, el espíritu de santidad o del santuario cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Kefa, se quedaron asombrados, porque el don del Ruach
de santidad había sido derramado también sobre los gentiles, ¿verdad? Sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Elohim. Entonces Kefa dijo: ¿puede acaso alguien ganar el agua para que sean sumergidos estos que han recibido el Rúa de santidad? Lo mismo que nosotros. Y mandó que fueran sumergidos en el nombre de Yahshua Hamashiach. Entonces les pidieron que se quedaran con ellos unos días. Amén. ¿Por qué? Porque les faltaba oír el evangelio, ¿verdad? Les faltaba oír el hermoso evangelio, ¿verdad? Para tener una conversión completa. Y después, ¿verdad? De Shabbat en Shabbat, ¿verdad? De día de reposo en día de reposo, íbamos a ir aprendiendo todo lo demás, ¿verdad? Y eso si usted tiene el verdadero Ruach HaKodesh, porque por ahí anda un Ruach de mentiritas que los está llevando por otro camino. Es necesario, amados, es necesario estar en ayuno y oración, ¿verdad? Ayuno y oración todo el tiempo. Yo creo que siempre lo menciono, ¿verdad? Siempre que Elohim nos siga dando las fuerzas para seguir ayunando, porque, ¿verdad? No todo el tiempo se puede, pero siempre que se pueda hacer un ayuno de unos 2 días, un día, conforme usted lo vaya pudiendo, ¿verdad? Hacer. Y si usted no puede, ¿verdad? Hacerlo de abstinencia, ¿verdad? Total, hágalo comiendo pura fruta natural, verdura natural, ¿verdad? Semillitas. Eso lo va a ayudar a reforzar su emuná, porque es necesario. Vivimos en un mundo lleno de contaminación y entonces se contamina uno por todos lados, ¿verdad? Y entonces sí es necesario, ¿verdad? De preferencia, bueno, les voy a decir lo que yo hago, ¿verdad? Yo ayuno por lo regular 2 días por semana, ¿verdad? Ya se los he mencionado muchas veces, pero siempre hay alguien nuevo. Y es jueves y viernes, ¿verdad? O sea, el día sexto y el día quinto y el día sexto, para llegar al Shabbat con, ¿verdad? Prácticamente purificado, ¿verdad? Y tener todavía un día más en completa santidad, ¿verdad? Y tratar de los demás días, pues, estar ¿verdad? En emuná, ¿verdad? Claro que es todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, pero como les digo, siempre, ¿verdad? Va a pasar que escuchamos algo, que tocamos algo y eso contamina porque lo hemos visto, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir? Los que estaban con nosotros y se fueron es que no eran de nosotros. Con eso, ¿verdad? Les digo todo. Bueno, cuando Kefas predicó acerca de Yahshua, conforme a la escritura profética, los gentiles creyeron en él según esa escritura. Entonces se cumplió la promesa que el Mashiach había dado a los judíos en Yohanan 7:37 al 39. En el libro de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan 7:37 al 39. Los judíos que estaban presentes se quedaron asombradísimos de que los gentiles pudieran ser investidos con las ropas del Melech Tzaddik y entrar en el tabernáculo celestial por medio de hablar sobrenaturalmente en otros idiomas y sacrificar en el altar de bronce celestial. El Eterno mostró así que a partir de la resurrección del Mashiach, la vida indestructible es ofrecida a los gentiles sin que se hagan judíos,
cómo es posible que esto, que no, bueno, a ver, sin que sean judíos. Miren, estos judíos eran prosélitos, ¿verdad? Tenemos que allí, no se necesita ser tampoco prosélito, pero muchos eran prosélitos, muchos eran ¿cómo se dice? Los samaritanos eran, se puede decir, eran exjudíos que ya no podían entrar, y si los hacían entrar, los hacían hacer cosas que, como dijo Mashiach, los hacen 7 veces más hijos del diablo, ¿verdad? Entonces no era posible regresar. No era posible regresar hasta que el Mashiach viniera. Y el Mashiach viene y nos da la potestad para entrar al tabernáculo celestial, ¿verdad? A ver, ¿dónde me quedé? Aquí. ¿Cómo es posible que estos que no tienen pacto podrán recibir los beneficios del pacto renovado con Israel y hablar sobrenaturalmente en otros idiomas? Es obvio que el Eterno ha purificado sus corazones por medio de su arrepentimiento y fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Arrepentimiento y fe. Ahora, conociendo lo que significa y lo que implica todo el contexto de la palabra fe, emuná, que es creer, confiar y obedecer, ¿verdad? Entendemos que es un proceso, primero el arrepentimiento y luego la obediencia a los mandamientos, y por consiguiente vamos a llegar al hombre perfecto, ¿verdad? Al hombre perfecto, ¿verdad? Que va a ser purificado y va a poder entrar al lugar santo, ¿verdad? Al lugar ¿verdad? De ser sumo sacerdote según el orden Melech Sadí, que vendría siendo en la continuidad de nuestros padres, Abraham, Yitzhak y Israel, ¿verdad? Que ellos tenían conexión directa, que el Eterno era lo que quería, que cada primogénito recibiera ese don. Ellos tenían la Torá escrita en la mente y en sus corazones, ¿verdad? Y por consiguiente tenían, ¿verdad?, línea directa con el Abba. Y eso quería el Abba de parte de cuando liberó al pueblo de Misraim, de Egipto. Ese era el propósito principal, pero por el pecado del becerro de oro se cortó la conexión, se corta la conexión, y tuvimos que pasar todo este proceso, ¿verdad? Lamentable para la casa de Israel, que, ¿verdad? Miren, ser exiliados cerca de 2700 años, 2700 años, miren, ser exiliados, andar perdidos como ovejas perdidas, como ovejas errantes, ¿verdad? Como animalitos sin pastor, por todos lados, ¿verdad? Nos tragaba el lobo. El lobo feroz andaba devorándonos, ¿verdad? Y todo esto nos sucedió por desobedientes. A ver. Dice aquí en el libro de los Hechos 15, 8 al 9. Hechos 15 del 8 al 9. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que el Eterno introdujo a los gentiles que recibieron a Yahshua como su Salvador y Señor en el pacto renovado con Israel por medio de la sangre del Mashiach. Por lo tanto, Kefa dio la orden para que fueran sumergidos en agua en el nombre de Yahshua. Así confirmarán de manera externa lo que ya había pasado en su interior, la conversión de los ídolos al Elohim de Israel, ¿verdad? La conversión,
miren, creo que aquí entramos, ¿verdad? Muchísimos, que de repente dejamos todo el paganismo, toda la idolatría, y venimos al Elohim de Israel y a la fe del Mashiach Yahshua, ¿sí? Dejamos todos los ídolos y venimos, ¿verdad? Venimos al Elohim de Israel y a la fe del Mashiach Yahshua. Ay, 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 ay. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, no desechamos la fe del Mashiach, ¿verdad? Como lo enseñaron las religiones. Ok, vamos a continuar porque ya se hizo muy, muy largo esto. Dice, la tevilá de los gentiles implicaría dos cosas. El final del proceso de conversión mesiánica y la introducción en el ministerio sacerdotal Melquisedec. Los judíos y los gentiles que han sido sumergidos en el agua y espíritu reciben parte del ministerio que Yahshua tiene en el cielo, como está escrito en 1 Corintios 1 del 1, 6, 7, así como el testimonio acerca del Mashiach fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. El creyente mesiánico también está equipado con las ropas del sumo sacerdote, las ropas sumos sacerdotales que el Mashiach lleva encima. Esto implica que el Eterno también pone nombres sobre los hombros y en el corazón de creyentes, para que los lleven en intercesión delante del trono. Amén, 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 amén. Como está en Colosenses 1:24, en Gálatas 4:19 y en Romanos 8:26, ¿verdad? Para que los vaya usted a leer. Ok, pasemos al último pasú. Pasemos al último pasú. No sé si lo expliqué muy rápido, pero miren, nos tardamos 45 minutos. Dice, y pondrás el Urim y Tumim en el Joshen, en el Mishpat, en el pectoral del juicio. Ellos estarán sobre el corazón de Aarón cuando él entre en la presencia de Yahweh. Así Aarón siempre tendrá los medios para hacer decisiones para los hijos de Israel sobre su corazón cuando él esté en la presencia de Yahweh. Amén. Amén, amén, amén. Miren, y entonces cuando vemos todo esto, sabemos lo que Mashiach está haciendo en los Shamaim por nosotros. ¿Ok? Esto ya es para que, bueno, como lo dije al principio, ¿verdad? Para que nosotros pongamos esta perspectiva en nuestro Adón. Ok. Dice, la palabra hebrea, Urim, en plural, es de Ur, significa llamas. Ahí está. Luces, ¿verdad? Como llamas, ¿verdad? Llamaradas, o sea, llamas de fuego, ¿verdad? Luces. Y la palabra hebrea para Tumim, en plural, de Tam, significa cumplimientos, perfecciones, ¿verdad? El Talmud dice, porque fueron llamados Urim y Tumim. Urim porque hicieron que sus palabras se iluminaran, y Tumim porque cumplieron sus palabras. ¿Ok? Ya vemos que las letras resplandecían cuando querían dar un mensaje, ¿verdad? Miren qué hermoso era esto. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel estaban más lejos del corazón que el Urim y el Tumim. ¿Sí? Miren, lo voy a leer de nuevo. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel estaban más lejos del corazón que el Urim y el Tumim. Esto nos enseña que la voluntad del Eterno es más importante para un sacerdote que los nombres. Los hombres tienen la máxima prioridad y es la cosa más cercana al corazón. Este es el resultado del pacto renovado, como está escrito en Hebreos
10, 14 al 17, dice así: porque por una ofrenda él ha hecho perfectos, o sea, el tumín, para siempre a los que son santificados, y también espíritu de santidad nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice Hashem, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Urim, añade, y una más me acordaré dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, Tumim, ¿verdad? Tumim. Entonces, ahí vemos el Urim y el Tumim, ¿verdad? Dice, continuamos aquí. A ver, permítame. En el libro de Romanos 8:27 dice así: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Ruá, porque él intercede por los santos conforme a Elohim. Ay, ay, ay. Miren nada más, ¿verdad? Entonces esto era el Urim y Tumim, y dice: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu. Cuando el sacerdote mesiánico ora por los perdón, permítame, déjame tomar agüita. Dice así: cuando el sacerdote mesiánico, ¿verdad? Ora por los hermanos que están en su corazón, tiene el Urim y el Tumim como base, pidiendo que la voluntad del Eterno sea revelada y que la persona pueda cumplir y llegar a ser perfectas, como está escrito en Filipenses. Miren, ¿verdad? Oramos todo el tiempo por nuestras familias que todavía no se convierten, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Que se haga, ¿qué decimos al final? Que se haga tu voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Entonces estamos, miren, el Urim y Tumim lo estamos usando, ¿verdad? Siempre. Pero, ¿verdad? No, fíjense, bueno, yo no lo sabía hasta ahora que estamos estudiando esta porción, perdón, en más profundidad. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que somos intercesores por todos ellos y que nuestras oraciones no son en vano, amados. Nuestras oraciones por ellos no son en vano, ¿verdad? Probablemente no ha llegado el tiempo para ellos, pero esperemos que la voluntad del Padre sea la que se cumpla. El Urim, ¿verdad? El Urim y el Tumim se cumplan, ¿verdad?, como el Padre quiere. Bueno, en Filipenses 1, del 3 al 7 dice así: doy gracias a mi Elohim siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones, por todos vosotros, ¿verdad? Todos los nombres en los hombros, ahí están, las sombreras, ¿verdad? Todos los nombres, ¿verdad? Como dice aquí en las Filipenses, por todos vosotros es cuando estamos usando las sombreras. Por vuestras participación en las buenas nuevas desde el primer día hasta ahora, estando convencidos precisamente de esto, que el corazón, que él comenzó en vosotros la buena obra, o sea, el Urim, la perfección, el Tumim, hasta el día del Mashiach Yahshua. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, ¿verdad?, en el pectoral, pues tanto en mis prisiones como en las defensas, confirmación de las buenas nuevas, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Elohim, de la gracia, pues. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. En 2 de Corintios
Segunda de Corintios 13, 7 al 9, dice así: y rogamos a Elohim que no hagáis nada malo. Urim, ¿verdad? Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos, o sea, tumim. Aleluya. En Colosenses 1, 9 al 12, dice así: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros, por todos los nombres de los hombres, ¿verdad? O sea, las sombreras. Y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Urim, ahí está el Urim, para que andéis como es digno el Adón, o sea, el Tumim, agradándole en todo dato, en todo dando fruto en toda buena obra, y creyendo en el conocimiento de Elohim, Urim, fortalecidos con todo poder, o sea, Tumim, con todo el poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, ¿verdad? O sea, el Tumim, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado, o sea, el Tumim capacitado, Tumim, para compartir la herencia de los Kadoshim en luz, o sea, Urim. Amén, 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 amén. Bueno, ya vamos a acabar, vamos a seguir, ya lo iba a cortar aquí, pero vamos a continuar, falta poquito. En Colosenses 4, 12, dice así: Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Yahshua HaMashiach, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, o sea, todos los nombres de los hombros, ¿verdad? O sea, las sombreras, para que estéis firmes, Tumim, para que estéis firmes, Tumim, perfectos, Tumim, perfectos, ¿verdad? Tumim, y completamente seguros en toda voluntad de Elohim, Urim, ¿verdad? Miren, todo el tiempo hemos estado usando el Urim y el Tumim. Colosenses 1:28 dice así: a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, Urim, a fin de poder presentar a todos hombre perfecto, en el Mashiach, Tumim. En 1 Corintios 1, del 5 al 8 dice así: porque todos fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, Urim, en cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? El Tumim, hasta el día de Yahshua HaMashiach, hasta el Tumim. Y ya para terminar, amados, dice Efesios 4, 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los Kadoshim, a los Tumim, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno, del Urim, del conocimiento del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura
de la plenitud del Mashiach, del Tumim, perdón. Ay, amén, amados. Hemos terminado. Y yo creo que esto fue muy revelador, ¿verdad? Que nosotros hemos sido también embestidos con estas vestiduras sagradas, con estas, ¿verdad? Que eso es lo que es el Rúa, ¿verdad? Cuando yo creo que el estudio nos capacita, ¿verdad? Nos capacita bastante, pero el Rúa es el que nos alienta, es el que nos lleva y nos trae a donde quiera, y es el que nos da toda esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza espiritual para poder hacer todo esto y para poder entenderlo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Todo lo que leímos, algunas partes donde que les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Quiere decir que aunque nuestros hermanos en aquel tiempo ya tenían siglos, ¿verdad? Con la escritura, aún no comprendían muchas cosas. Entonces, ¿qué hace el Rúa? El Rúa nos hace comprender la Emet, la verdad, ¿verdad? Comprender la Emet y andar en ella. Andar en ella, ¿verdad? Andar en la verdad. Andar en el, pues, ¿qué podemos decir? Más que nada en el Urim y en el Tumim, ¿verdad? Porque ahí están en los juicios, ¿verdad? Y ahí está la última palabra, ¿verdad? La última palabra la tenía el Urim y el Tumim. Más que aquí, yo se me pasó leer esto. Miren. A ver. Vamos a ver si lo encuentro. Segunda de Reyes estaba, bueno, lo mencioné en uno de los pasajes que di para el Tanaj, donde David va a consultar el Urim y Tumim, ¿verdad? Y Elohim le contesta y salva su vida. Lo mencioné, se me hace que está en Segunda de Samuel. Ay, esto no me recuerdo, fueron tantos pasajes que dimos. Y aquí lo tengo, pero no. Permítame. A ver, vamos a buscarlo antes de irnos. A ver, ¿cuánto nos falta? No, ya vamos una hora. Bueno, aquí lo dejamos, Misajina Hayot. Pero usted lo busca, lo di el pasaje, se me hace que es en Segunda de Samuel, o en Primera de Samuel, o en Jueces, uno de los dos. Pero por ahí usted lo puede encontrar. A ver, déjame ver si lo puedo encontrar ahorita rápidamente para volvérselo a dar. Es el 6. A ver, déjame lo busco. No me quiero ir sin dárselo porque me pareció muy interesante esta escena donde David usa el Urim y el Tumim, ¿verdad? Ok, aquí está. A ver. Ok, aquí lo tenemos. Es Segunda de Samuel. Yo lo tenía aquí en Segunda de Samuel, por eso no lo encuentro. Primera de Samuel. A ver, vamos para allá. Es que aquí lo puse en segunda. Yo creo que nada más le volteé. Aquí lo tenemos en segunda, Primera de Samuel. Primera de Samuel 23, 9 al 12. Sí es esa. Sí, a ver. Primera de Samuel 23. Aquí está. 23 del 9 al 12 dice: Mas entendiendo David que Shaul ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, lo estoy leyendo en una Reina Valera,
sacerdote, trae el efod. Miren, aquí está. Trae el efod. Y dijo David: Yahweh Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Shaul trata de venir contra Keilah, a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de la Keilah en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído su siervo, Yahweh Elohim de Israel. Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahweh dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Yahweh respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keilah y anduvieron de un lugar a otro, y vino Shaul la nueva de que David se había escapado de Keilah y desistió de salir. Miren, ¿verdad? Salvó la vida de David, el Urim y el Tumim. Así es que, amados aquí en Ajayot, estaba otro pasaje, ¿verdad? Los di también, Jueces 20, 27 al 28. Y bueno, esos dos, ¿verdad? Hay como testimonios de usaron el efod. Amados aquí en Ajayot, vamos a hacer la bendición, ¿verdad? Por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam natan betoheinu Baruch atah Adonai noten ha Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda rabá. Amén, amén. Amén, amados Sajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda shalom. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y aleluya.